Hola, bienvenido a tu canal de matemáticas y de física. Es una secuencia de videos del curso de física para estudiantes de secundaria. Hoy vamos a ver lo que son la suma de los vectores por un método gráfico. Recuerde que cuando hablamos en física vectores nos referimos a los segmentos dirigidos. Ya en videos anteriores hemos explicado que los segmentos dirigidos es un tipo de vector, pero no es el único vector. Pero siempre en física que hablemos de vectores nos referimos a los segmentos dirigidos. Abajo en la descripción de este video les voy a dejar el link de mi página web donde pueden encontrar en orden todos los temas del curso de física. Vamos a realizar el siguiente ejemplo. Para volar de San Luis a Miami, un avión debe volar 1700 kilómetros con un ángulo de 47 grados al sur del oeste. Este video tiene una característica importante y es que vamos a utilizar coordenadas geográficas y en ocasiones aparece en algunos ejercicios de física. Lo normal es que nosotros en física matemática no trabajamos con coordenadas geográficas, trabajamos directamente con el ángulo. Sí, entonces en este caso serían 227 grados, diría, pero vamos a hacerlo con coordenadas geográficas porque así nos apareció. 47 grados al sur del oeste para volar de Miami a un punto X. Entonces, ubiquémonos. Estamos en la ciudad de San Luis, vamos a Miami y de Miami vamos a un punto X. Para volar de Miami a un punto X, un avión debe volar en línea recta hacia el sur 2060 kilómetros. ¿Qué tan lejos y en qué dirección debe volar un avión para ir de San Luis al punto X? Entonces, lo que necesitamos es ubicar primero un plano cartesiano como este. Crear una escala de medida, muchachos, porque no podemos ponernos a dibujar 2000 y algo y 1000 y algo. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso es que cada unidad de medida, en este caso cada centímetro, va a equivaler a 100 kilómetros. Entonces 17 centímetros dibujados en el plano va a ser 1700. Y en este caso 20.6, porque lo divido por 100, 20.6 centímetros va a equivaler a 2060 kilómetros. Entonces estamos en San Luis y tenemos que recorrer una distancia hacia Miami. Pero nos dijeron el ángulo 47 grados al sur del oeste. Entonces, en el sistema geográfico, arriba norte, abajo sur, entonces es el eje Y, derecha este y oeste es la izquierda. Como me dice que al sur del oeste, entonces me paro al oeste y recorro hacia el sur 47 grados. ¿Cómo lo vamos a hacer? Cojo el transportador y busco el ángulo. Entonces aquí tengo mi imagen, muevo mi transportador, voy a poner el centro acá, que el 0 coincida con el oeste y ahí mido 47 grados, pero el transportador que yo tengo acá no es completo, entonces le doy la vuelta. Me aseguro que el centro del plano cartesiano coincida con el centro de la regla y que el 0 pase por acá. Ahora busco el ángulo de 47 grados, notemos que acá va 0 y por acá se puede decir, profe, aquí hay 180, 170, no, me guío con los de abajo. En ocasiones transportadores con el de arriba. ¿Sí, profe? ¿Cómo hago para saber? Bueno, entonces yo busco el 0 y después del 0 busco el 10, el 20 y así sucesivamente. Entonces, como me dice al sur del oeste, cojo hacia abajo. Porque hacia abajo está el sur. Y busco 47 grados. Entonces, 0, 10, 20, 30, 40. Y me vengo para las rayitas de acá arriba, que coincide con ese 140. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. 5 con esta, 6 y 7 acá. Justamente ahí marco mi punto con el lápiz, ¿sí? Con un lápiz marco ese punto ahí. Trazo una línea recta, es decir, esta es la imagen que tenemos allá. Con el transportador marqué un punto, supongamos de que marqué este punto. Cojo mi regla y paso una regla bastante larga, teniendo en cuenta que el centro del plano cartesiano es San Luis. Ahora, con la regla medimos 17 centímetros. Profe, ¿por qué voy a medir 17 centímetros con la regla? Porque recuerden que cada centímetro equivale a 100 kilómetros. Entonces, nos tiene que quedar muy bien medido. Entonces, marco 17 centímetros, que es lo que vemos como rojo. Y ahí tenemos el ángulo de 47 grados al sur del oeste. Y digamos que este punto de acá es la ciudad que queremos llegar, en este caso, Miami. Borramos la recta para que nos quede el vector de esta manera. Entonces ya trazamos, muchachos, nuestro primer vector. Después
nos decía que estando en Miami se iba a ir a un punto X. Para hacer eso, muchachos, nos toca que en la cabeza de este vector dibujar un nuevo plano cartesiano, como se ve ahí. Dos líneas perpendiculares, esta línea debe ser paralela al eje Y original y esta línea debe ser paralela a esta. Profesor, se puede decir, toca hacerlo de esa manera, muchachos, si lo queremos hacer por el método gráfico. Entonces tenemos norte, oeste, recuerde que el oeste hacia la izquierda, este a la derecha y sur hacia abajo. Y teniendo en cuenta ese plano cartesiano, volvemos y dibujamos el otro vector. El otro vector es fácil de dibujar porque nos decían que se iba hacia el sur. Eso nos lo decía el ejercicio acá. Para volar de Miami a un punto X, el avión debe volar en línea recta hacia el sur. Como es hacia el sur, pues no me toca con el transportador. Simplemente me voy hacia abajo. ¿Hacia abajo cuánto? 20.6. Cojo mi regla, pongo el 0 acá. Ya sabemos trabajar con la regla, pongo el 0 acá. Y me voy acá para 20.6. Que es la línea que vemos acá. Si quiere borro el nuevo plano cartesiano, lo podemos borrar y simplemente ya tenemos que el avión salió de San Luis con 47 grados al sur del oeste, llegó a Miami y después se fue hacia el sur y lo dibujé con 20.6, ¿no? Porque 20.6 va a equivaler a 2060 kilómetros. ¿Listo? Entonces ya tenemos nuestros dos vectores, vector 1, vector 2. La suma es el vector que parte de la cola del primero, porque recuerden que para sumar vectores es dibujo un vector y en la cabeza del otro pongo la cola del otro y pongo el otro vector. El vector suma es el vector verde que vemos acá, muchachos, que va de la cola del primero a la cabeza del último. Que esa es la pregunta que nos hacían. Nos decían, ¿qué tan lejos y en qué dirección debe volar un avión para ir de San Luis al punto X sin pasar por Miami? Es decir, directo. En ese caso sería nuestro vector suma, el vector suma que vemos ahí. Para saber la distancia, pues simplemente cojo mi regla y lo mido. Cojo la regla, pongo el 0 acá, me vengo hasta acá y me dio 35. Profe, está 35 kilómetros. No, recuerde que ahí me dio 35 centímetros, pero cada centímetro equivale a 100 kilómetros. Quiere decir que la respuesta es 3.500 kilómetros que hay aproximadamente desde San Luis al punto X. Y medimos el ángulo para saber la dirección. Entonces esta fue la imagen que nos dio. Ese es el vector. Entonces voy a poner el 0 aquí, que coincida acá. Como el transportador no me quedó como era, entonces lo volteo. Me aseguro que el 0 quede acá. Me aseguro que quede bien el centro acá. Que el 0 quede también acá. Y vamos a medir el ángulo. Entonces sería 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, casi 70, 71 aproximadamente. Casi, porque notemos que por acá no puedo poner 70 y no un poquito corrido. Puede ser 70.07, .01, pero podemos aproximar los 71 grados. Entonces el ángulo sería 71 grados aproximadamente del sur del oeste. También hay que recordar, muchachos, que nosotros en física normalmente no trabajamos así. Lo que hacemos es medir el ángulo desde aquí hasta acá. Entonces, en varios ejercicios, muchachos, no vamos a decir 71 grados del sur del oeste, sino que decimos simplemente 180 más el 71. Les decimos que vuela con una dirección de 251 grados, porque se mide desde el eje X. Todo esto hay 180 grados más los 71 que me dio acá. Entonces, de esa manera se hace suma de vectores por el método gráfico. Espero que hayan aprendido mucho. Voy a hacer un par de ejemplos más sobre el método gráfico, después por el método analítico, que es el que nosotros utilizamos en física porque es mucho más fácil, no tiene uno que ponerse a dibujar con tanta precisión, porque si usted se equivoca en un poquito le queda mal el ejercicio, si lo dibuja mal, y es muy fácil dibujarlo mal, en cambio que con una calculadora método analítico más sale más fácil. Eso lo vamos a ver más adelante, y eso es muy importante para muchos temas de física. Uno de ellos es estática o vectores, sumatoria de fuerzas, que lo vamos a ver más adelante. Los invito a suscribirse a mi canal de YouTube y a visitar mi página web. Muchas gracias por ver este video.